Buenas noches para todos. Junto a mi compañero Santiago Reina, de décimo semestre, y yo, William Nieto, les vamos a presentar el módulo de Generalidades 1 de la epidemiología. ¿Listo? Esta charla fue revisada por la doctora Ana María Barragán, profesora de nuestra Escuela de Medicina, y adicionalmente ella es candidata a doctorado en Ciencias Biomédicas. Para esta charla quisimos desarrollar estos tres objetivos grandes. Primero, vamos a definir qué es la epidemiología y cuáles han sido sus hitos a lo largo de la historia. El segundo es entender los tipos de estudios y cuál es el mejor que se puede utilizar dependiendo de la pregunta de investigación que me haga. Y el tercero va a ser reconocer por qué es importante la epidemiología, principalmente en tres aspectos: en la actualidad, en medicina y en la ortopedia. En cuanto a la bibliografía, principalmente hicimos uso del libro Gordis de epidemiología, al igual que todos estos artículos que van a encontrar referenciados en el pie de página de cada una de las diapositivas. En cuanto a la tabla de contenidos, quisimos dividir nuestra presentación en estos cuatro ítems principales. Primero vamos a definir qué es la epidemiología, después vamos a hablar de los hitos de esta, por tercero vamos a hablar de los tipos de estudios y de la pregunta clínica, y por último vamos a hablar de la importancia que hoy en día esta tiene. Entonces iniciamos con la definición. Entonces tenemos que epidemiología, según el libro de Gordis, nos dice que es el estudio de cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones y los factores que determinan o influyen en esta distribución. Entonces, vuelvo a repetir la definición para de pronto afianzar un poco más el concepto, y tenemos que epidemiología es el estudio, ¿listo?, de cómo se distribuyen las enfermedades en las poblaciones y los factores que determinan o influyen en esta distribución. Bueno, entonces para empezar a hablar un poco de lo que es historia y en sí la etimología de la palabra epidemiología, vamos a tener que esta proviene de los términos griegos epidemos, la cual habla de lo que es una población o los pueblos, y logos hablando de lo que es un estudio, y etimológicamente el conjunto de las palabras hace referencia a lo que está sobre las poblaciones o el estudio sobre las poblaciones. Y es importante mencionar acá que la primera referencia propiamente médica, digámoslo así, se encuentra en lo que es Hipócrates en el 460 a.C., 85 endémico, para referirse a lo que es un padecimiento. Entrar un poco en lo que es esto, el tema de los hitos epidemiológicos de 1500 a.C., en lo que es el papiro. Este papiro va a hablar de lo que son fiebres pestilentes, que más conocido como lo que es la malaria, que ocurría sobre todo en población que se encuentra en el Nilo en estas fechas. Y es importante en el sentido de que este va a ser el texto más antiguo, hablando de un padecimiento colectivo. Poco más adelante, en lo que es 1300 a.C., tenemos a Sekhmet, que se conoce como la diosa de la peste, aunque también era referente como a lo que es una patrona de los médicos y sanadores, ya que así como se llegó a creer que pues, tenía como ese poder de generar esas enfermedades, también se tenía esa creencia de que tenía la cura para cada una de estas, por lo que se veneraba tanto como para protegerse de las plagas como para evitar que éstas se... Y es bien que en momias de las que se tiene como ese reconocimiento de hace aproximadamente 2000 años, se logran ver afecciones dérmicas como lo son la lepra y viruela, enfermedades que eran muy características de la diosa Sekhmet en este momento. En 460-385 a.C. tenemos a Hipócrates, quien básicamente a romper esa creencia mágico-religiosa que se tiene de la enfermedad, a las físicas y racionales, que va a salirse de ese como pensamiento sobrenatural, perdón, o divino, a través de una observación sistemática, un estudio del cuerpo humano y también pues, ambiente. Entonces, él va a atribuir que las enfermedades se van a deber a un ambiente malsano, lo que va a llamar en este momento como miasmas, y a su vez va a mencionar que esto también se debe a una falta de moderación en lo que es la dieta y algunas actividades físicas. Entonces, él escribe un libro, el cual se llama Aires, Aguas y Lugares, donde va a hablar de todos los factores que van a estar involucrados en el desarrollo de enfermedades, como lo son la dieta, el clima, el agua, el viento, todo factor que de cierta forma puede influir en el equilibrio del cuerpo y el ambiente, produciendo lo que son las enfermedades. Tenemos más adelante lo que al siglo XV, donde pues, estaba todavía esta mentalidad del balance entre lo que es el ambiente y el hombre, que había persistido hasta este punto. Sin embargo, al llegar a este punto de la historia, colapsa lo que es la civilización clásica y este pensamiento, perdón, y van a retornar esas concepciones mágico-religiosas que se tenían,
inicialmente. Entonces, en este punto, las enfermedades y la salud se van a atribuir como castigo o un perdón divino respectivamente. Y así como en este punto empieza a predominar como ese pensamiento, hablamos de que los textos médicos empiezan a estar un poco más ausentes, ya que predomina esta ideología en ese momento. Y en los siglos quinto a sexto vamos a tener que durante lo que era el reinado del emperador Justiniano, va a azotar una terrible plaga a nivel mundial y esta va a recibir el nombre de epidemia. Pero como les mencionaba ahorita, por esas épocas, como no había una secuencia, digámoslo así, como que estaba muy ausente el tema de los textos médicos, no se tiene una fecha exacta o específica de en qué momento se empieza a utilizar esta palabra de epidemia. Sin embargo, se tiene que a partir de este momento y frente a esta plaga mundial, la refieren como una epidemia. Parte inicial, hablamos de que en el Renacimiento, alrededor del siglo XV a XVI, el concepto de enfermedad pasa de lo que es una explicación teológica, un castigo divino, a algo más como racional, hablando de lo que es la comprensión de los humores en el cuerpo, algo que va catalizado a partir de lo que es el hipocratismo. Entonces tenemos que esta racionalidad va a permitir la observación más cuidadosa de una enfermedad que nos va a pues, funcionar más adelante para lo que es el entendimiento de la transmisión de la enfermedad. Y tenemos la noción del contagio, que se va a definir como por una propagación de semillas o pues como agentes nocivos para las enfermedades que estos podían penetrar al cuerpo desde una fuente externa, sea por aire o sea por sangre, generando lo que era una putrefacción interna que en consecuencia nos iba a generar lo que son estas enfermedades. En este punto ya llegamos a lo que es 1546 con Girolamo Fracastoro, quien publicó un libro donde describía a grandes rasgos todo lo que eran las enfermedades que en ese punto se consideraban como infecciosas. Entre eso tenemos la lepra, la viruela, entre otras enfermedades y establece el concepto de lo que es una enfermedad contagiosa y adicionalmente empieza a hablar de una forma secundaria de contagio que en ese momento él va a denominar como Seminaria Contagium y en este vamos a hablar de lo que él se refería con eso, eran ciertas partículas invisibles que hay en el ambiente que nos iban a generar estas enfermedades. Y él establece de cierta forma tres posibles como posibilidades de infección o de contagio en este caso, que serían el contacto directo, los fomites o la inspiración de aire o miasmas en dado caso. E importante también en este punto, Girolamo Fracastoro también introduce lo que son los conceptos de una infección como una causa y adicionalmente lo que es una epidemia como una consecuencia. En 1662 tenemos a John Ground que él se dedica a hacer un análisis de nacimientos y fallecimientos semanales. Este estudio lo hace por alrededor de 59 años y se encarga de identificar un patrón constante en lo que son las causas de muerte de las personas y las diferencias de estos fallecimientos, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Entonces, él identifica cosas como, por ejemplo, que hay un nacimiento mayor de hombres frente a mujeres, que hay una prevalencia de muertes, digámoslo así, en unas estaciones frente a otras a lo largo del año y que alrededor del 36% de nacidos vivos en ese punto fallecían antes de los 6 años. Entonces, a grandes rasgos, a lo que contribuyó en este momento, que es algo realmente importante, es la bioestadística demográfica. Y algo a tener en cuenta aquí es que a pesar de que él en sí no contribuyó a lo que era una comprensión de la enfermedad, él ayudó a algo fundamental a lo largo de la historia, que fue como esa recolección y organización de información que él tuvo al momento de lograr toda esta recolección de información por tanto tiempo. En 1747 tenemos lo que es James Lind, quien estudió una enfermedad que se llama escorbuto, y algo que se dio cuenta al momento de estudiar a estas personas que padecían de esta enfermedad es que esta enfermedad estaba asociada sobre todo a las personas que tenían un bajo consumo de cítricos. En 1796 tenemos a Edward Jenner, quien se va a encargar básicamente de lo que era el desarrollo de la vacuna para la viruela. E históricamente hablando, en este punto vamos a tener lo que es una primera intervención preventiva a nivel histórico de este estilo frente a una enfermedad, lo cual es bastante relevante a largo plazo. Y finalmente, por este lado tenemos el siglo XIX, tenemos a William Farr, quien se va a encargar de definir conceptos como lo son las tasas de mortalidad, lo que tiene que ver como a poblaciones de bajo riesgo, un gradiente de dosis-respuesta y una inmunidad de grupo, y empieza a establecer relaciones entre lo que es una prevalencia, una incidencia, una duración de enfermedades, y adicionalmente dice que para lograr una inferencia válida con respecto a un estudio, se debe contar con una gran población para tener un margen más amplio con el que tomarse o con el cual basarse para tomar como esa conclusión, digámoslo así. Ya poco más adelante llegamos a lo que es 1854 Jon Snow, en el que pues aquí tenemos la imagen de este mapa,
en el que además de que él actualmente, o pues se considera como uno de los padres de la epidemiología moderna, él lo que básicamente es que llega, hay un brote de cólera en Londres, él se encarga de investigarlo y lo investiga de tal forma en el que él empieza a buscar cuáles personas son las que están enfermas, empieza a buscar a cada una de ellas en sus casas y demás, y hace este mapa. La forma de hacer este mapa es que cada punto que él representa en el mapa hace referencia a una persona enferma y delimita esta zona. Y con base a este mapa que él diseña, empieza a buscar una razón por la cual las personas, sobre todo en esa zona, estaban padeciendo del cólera. Y se da cuenta que hay como un registro de agua, una bomba de agua en esa zona, a la cual atribuye la probabilidad que sea la que está causando pues, el cólera en ese momento. En 1950 tenemos a Austin Bradford Hill. Él junto con Richard Doll se encarga de realizar uno de los estudios iniciales o uno de los primeros estudios de cortes con gran escala, gran magnitud. Y es importante ya que él tiene un gran impacto en la multicausalidad, ya que el estudio de él hablaba de lo que era la relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón, demostrando un gran vínculo causal entre sí de causa-efecto entre las personas que fumaban y desarrollaban el cáncer de pulmón. Y algo importante aquí es que él desarrolla 9 principios que realmente son como una especie de reglas, pero son como unos criterios que él define para poder establecer una relación de causalidad, las cuales son una fuerza de asociación, hablando de que a mayor asociación es más probable, mayor asociación, perdón, es más probable que sea la causa. Tenemos la consistencia, que es que se observe de lo que estamos investigando en distintos estudios, lugares e incluso poblaciones. Una especificidad, hablamos de una causa que lleva a un efecto único, aunque ya hoy en día se considera un poco menos relevante. Tenemos la temporalidad, que hablamos de que la causa debe anteceder al efecto. Y adicionalmente hablamos de un gradiente biológico, donde hablamos de que a mayor exposición, mayor va a ser el riesgo. Una plausibilidad biológica, que aquí hablamos de que estas deben tener como un sentido coherente con los conocimientos que se tienen acerca de la biología del momento. Tenemos la coherencia, las cuales hablan de unos hallazgos que no deben contradecir el conocimiento ya establecido en el momento. Una evidencia experimental, donde hablamos de una disminución de la exposición que va a reducir el efecto, y finalmente una analogía. Ya pasando un poco más adelante, alrededor de 1980, evento importante, tenemos la erradicación de la viruela, donde va a ser la primera enfermedad que va a ser erradicada a través de la vacunación. Aquí vamos a tener que en este punto va a haber un poco más adelante, alrededor de 1981-1990, tenemos lo que es el tema de aumento de casos de VIH y SIDA, donde aquí vamos a ver una transformación de lo que es la vigilancia, un poco en la investigación a nivel de cortes, de estudios multicéntricos, digámoslo así, y en cuanto a las conductas que toma la epidemiología para estudiar diferentes elementos en esta enfermedad. Además de que en este punto de la historia va a haber un auge en lo que son los ensayos clínicos y revisiones sistemáticas, y empieza a haber una integración de otros elementos que se pueden utilizar en la epidemiología, como lo son los biomarcadores y ADN, digámoslo así, introduciendo a lo que es la epidemiología molecular y genética. Y ya llegando a lo que es la actualidad, tenemos pandemias relativamente recientes. Del 2002 al 2003 tenemos lo que fue el SARS y el MERS, el H1N1 en 2009, y la más reciente, el COVID-19 en 2019 a 2022. Que lo que nos quiere mostrar esto es que abre un debate así a grandes rasgos a público, donde se evalúa lo que es el uso de modelos matemáticos a gran escala o a nivel masivo, digámoslo así, una innovación a nivel de lo que es la identificación o rastreo de casos, el estudio de vacunación y asimismo la producción a nivel masivo o gran escala, ya que pues en ese caso se requería, por ejemplo, y finalmente se puede ver un poco más en evidencia lo que es las desigualdades global en cuanto al acceso a salud en este caso. Bueno, ya teniendo en cuenta todo lo que nos estaba comentando mi compañero Santiago, ahora sí podemos entrar a hablar como tal de los distintos tipos de estudios que tenemos hoy en día, en la actualidad, cuando vamos a hablar de epidemiología, ¿cierto? De pronto para algunos de nosotros nos va a sonar estos estudios, pero para todos va a ser un repaso grande, y creo que es como lo más importante y es lo que hay que tener en cuenta y que pues queremos junto con Santiago y junto a la doctora que se lleven a la casa referente a este tema. Entonces, para explicarles los diferentes tipos de estudios, quisimos traer este flujograma en el cual pues, iniciamos por la parte de arriba, donde el flujograma nos pregunta, el investigador asignó una postura. Más que una postura, a lo que se quiere referir esto es que si el investigador asignó alguna intervención para la población a la cual se le va a realizar. Entonces, si la respuesta
a esto es que sí, vamos a hablar de un estudio experimental y nos vamos a ir por la parte izquierda del flujograma, ¿cierto? Adicionalmente, aquí nos aparece otra pregunta y nos dice si hay una aleatorización en la presencia o en la ubicación de los pacientes. Si dice que sí, va a ser un ensayo clínico aleatorizado, y si nos dice que no, va a ser un ensayo clínico no aleatorizado. ¿Listo? Volvemos a la pregunta de si el investigador asignó alguna postura o intervención, y si decimos que no, va a ser un estudio observacional. ¿Listo? Como lo podemos ver en el cuadro, en el cuadrado azul, ¿cierto? Y aquí nos aparece la pregunta, pensaría que más importante a la hora de hablar de los estudios observacionales, y es si hay un grupo de comparación o no. Si decimos que hay un grupo de comparación, vamos a decir que es un estudio analítico, ¿listo? Y si decimos que no, va a ser un estudio de tipo descriptivo, ¿vale? Adicionalmente, aparte de las dos preguntas anteriores que nos hicimos para llegar a este punto, para saber si es analítico, tenemos que pensar en la dirección. Y cuando hablamos de dirección, precisamente hablamos es de la dirección en el tiempo. Y ya lo vamos a ver en los tres tipos de estudios que hay dentro de los estudios analíticos, ¿vale? El primero va a ser el estudio de cohorte, ¿cierto? En el cual vamos a tener una exposición o, dígase, factores de riesgos, y nos van a dar una enfermedad o un outcome, como lo podemos observar en el flujograma, ¿cierto? Principalmente, ¿qué es un estudio de cohorte? Es un estudio que nos va a ayudar a comparar dos grupos de pacientes con características iguales, pero un grupo tiene un factor de riesgo y otro que no, y los sigo en el tiempo para ver cuántos de ellos desarrollan la enfermedad. Esto tiene que ver mucho con lo que nos venía diciendo Santiago anteriormente con el estudio de Bradford Hill, ¿cierto? Que pues básicamente nos habla, por ejemplo, de lo que fue el tabaquismo y el cáncer de pulmón, listo, que nos mostró pues esa relación que había tan marcada. En cuanto a los casos y controles, ¿cierto? Que sería el estudio que se encuentra en la mitad, ¿cierto? Vamos a partir de que ya está la enfermedad instaurada y queremos ver cuáles fueron los factores de riesgo. Sí, vamos a ir hacia atrás en el tiempo y queremos observar cuáles fueron, digamos, esos factores de riesgo que nos generaron la enfermedad. ¿Listo? Entonces, como les venía comentando, es el inicio de la presencia de una enfermedad o condición y se investiga hacia atrás en el tiempo y se les pregunta a los pacientes si estuvieron expuestos a X situación o factor de riesgo. Por ejemplo, uno de los más famosos que sabemos hoy en día es el tema de la enfermedad de Parkinson y los pesticidas. Y en cuanto a los estudios cross-sectional, que también son llamados estudios transversales en español, vamos a ver que es una fotografía en un momento del tiempo. Me gustaría que se lo llevaran así para la casa. ¿Listo? Es una fotografía en un momento del tiempo, ya que no sabemos ni cuándo inicia, ni cuándo acaba, ni la exposición, ni el outcome, ¿cierto? Ya que ocurren en el mismo momento, por eso decimos que es una fotografía. Y ya volviendo al grupo de comparación, que como les venía diciendo es lo más importante, si decimos que no hay un grupo de comparación, vamos a hablar de un estudio descriptivo, ¿cierto? En estos estudios, los más importantes que tenemos, o la que la mayoría de nosotros sabemos que hay, son los reportes de casos y las series de casos. ¿Listo? Esto simplemente para ejemplificar, porque lo vamos a ver en una charla más adelante. Esta es la dirección de los diferentes estudios analíticos que les venía comentando, ¿cierto? Entonces tenemos el estudio de cohorte en el cual vamos a tener la exposición y vamos a analizar, digamos, hacia digamos, el tiempo normal o el desarrollo normal del tiempo, en cuánto tiempo tenemos un outcome o enfermedad. En cuanto a los casos y controles, vamos a partir del outcome o de la enfermedad y vamos a ver hacia el pasado cuáles fueron las exposiciones o los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y en cuanto al estudio cross-sectional o el estudio transversal, como les venía comentando, es una fotografía en el tiempo. Y si podemos ver abajo en esta gráfica, ahí nos dice time, o sea, tiempo, y podemos ver cómo el de cortes va hacia adelante, el de casos y controles hacia atrás, y el cross-sectional o el estudio transversal es una fotografía en el tiempo. Y ya habiendo explicado bueno, cuáles son los tipos de estudios, tenemos herramientas como la red Equator, ¿cierto? Que es una herramienta o es una iniciativa internacional la cual nos ayuda o, bueno, promueve la calidad y la transparencia en la investigación en salud, principalmente o a través de uso de guías de práctica, principalmente de uso de guías muy específicas que nos van a dar una pauta para cada tipo de estudio. ¿Listo? Y el objetivo o qué es lo que quieren lograr o lo que se podría llegar a lograr con esto es mejorar la forma en que se reportan los estudios de investigación en la salud.
generando principalmente tres cosas, que sean, perdón, precisos, completos y transparentes. Y a su vez, digamos que sea algo estandarizado, ¿cierto? Por lo que estas guías lo que quieren es generar algo estandarizado y que cumpla ciertos requisitos, nos quiere asegurar la calidad de la publicación. Bueno, aquí llegamos a otro punto de la presentación muy importante y es qué es la pregunta clínica. De pronto, muchos de nosotros cuando estamos en el hospital, ¿cierto? Nos surge una duda y podemos hacer o queremos realizar algún estudio, lo podemos hacer por medio de la pregunta clínica. ¿Esto qué es? Es una pregunta específica y estructurada que va a surgir como tal de la atención directa al paciente o de la práctica clínica. Dígase, en otras palabras, que esto es una pregunta que, como les venía comentando, que se basa principalmente en la relación médico-paciente. Entonces, se podría decir, en otras palabras, que es básicamente algo que mi paciente, el que estoy viendo en este momento enfrente mío, me hace preguntarme a mí como médico y yo cómo puedo tratar de extrapolarlo a la población, siempre teniendo en cuenta, y esto es lo más importante, el contexto clínico de este paciente. Dígase, cuál es el tratamiento, cuál es el pronóstico, cuál es el diagnóstico y cuál es la frecuencia de esta enfermedad. Teniendo estos cuatro puntos claros, podemos empezar a desarrollar una pregunta clínica. Esto tiene mucho que ver, tanto la pregunta clínica con los diferentes tipos de estudios, ya que para cada tipo de pregunta vamos a tener un tipo de estudio. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar primero con las preguntas de frecuencia o de prevalencia y vamos a hacer uso de los estudios transversales, ¿cierto? Estos son importantes debido a que nos ayudan a estimar qué tan común es una enfermedad o condición en un momento determinado. Como les venía comentando, estos estudios son una fotografía en el tiempo. Y estos estudios son principalmente útiles para la planificación en salud pública. Cuando vamos a hacer una pregunta de etiología o de causalidad, vamos a hacer uso de estudio de cortes o de casos y controles. Y aquí lo que queremos lograr es una identificación de los factores de riesgo o de las causas, ¿sí? Como lo dice el tipo de pregunta. Cuando hablamos de cortes, esto va a ser principalmente para hablar de incidencia y riesgo, y cuando hablamos de casos y controles, podemos hacer o principalmente encontramos en la literatura que ese tipo de estudios principalmente para enfermedades raras, listo, pero no siempre aplica. En cuanto al pronóstico y la historia natural, como ya lo vimos, vamos a hacer uso del tipo de estudio de cohortes, ya que los que nos ayuda a hacer es realizar un seguimiento de los pacientes a lo largo de un tiempo determinado para ver cuál fue la progresión de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, vamos a hablar de los estudios de tipo transversales que nos van a ayudar a precisar las pruebas diagnósticas en comparación con el gold estándar. O sea, lo que queremos hacer acá es generar una comparación. ¿Listo? Y por último, el efecto de la intervención slash tratamiento. Como ya sabemos, el tipo de estudio que vamos a utilizar es un ensayo clínico aleatorizado, ¿cierto? Ya que esto nos va a ayudar a evaluar la efectividad de los tratamientos o las intervenciones que vamos a desarrollar. También tenemos que hablar de algo muy importante, que es la estructura de la pregunta clínica. Siento que todos de nosotros estamos familiarizados con la pregunta pico, ¿cierto? Pero al ser una estructura, va a ser como tal un esqueleto que le va a dar como la forma como tal a la pregunta clínica. Y aquí es la importancia, o es importante que sepamos construir de una manera correcta una pregunta pico, teniendo en cuenta que hay preguntas específicas para cada tipo de estudio. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la pregunta pico, recordemos, la P nos habla de la población, ¿cierto? La I de la intervención, y aquí es importante preguntarnos, o bueno, hacer la claridad de qué es intervención. Podemos hablar de tratamiento, exposición o la acción que se está considerando realizar. La C es de comparación, ¿cierto? Y es con qué se va a comparar la intervención. Principalmente esto puede ser con un tratamiento alternativo, un placebo o la ausencia de una intervención. En nuestro medio, de pronto, podríamos pensar en plantear un estudio, por darles un ejemplo, de la placa de HS versus el clavo cefalomedular, ¿cierto? Este componente de comparación es opcional, dependiendo siempre, como les digo, del tipo de estudio que queramos realizar. Y por último, la O de outcome o resultado, ¿cierto? Que es lo que nos quiere preguntar, es qué resultados se está esperando medir o mejorar. Por ejemplo, la reducción de síntomas, la curación de una enfermedad, los efectos adversos o, en nuestro medio, la falla del material y a cuánto tiempo se da esto. Y esto es demasiado importante
esta diapositiva debido a que nos da los objetivos y la importancia de la pregunta clínica, porque es importante tenerla clara, porque es importante planificarla de la mejor manera. Los objetivos van a ser principalmente dos. Primero, identificar lagunas en el conocimiento que pues tenga la población o digamos la población científica o médica en general. Y segundo, orientar la búsqueda de la evidencia. Y en cuanto a la importancia, principalmente van a ser la toma de decisiones basadas en la evidencia y el desarrollo del pensamiento crítico, que es la base también de la medicina basada en la evidencia. Y como les venía comentando, no está de menos recordarlo siempre, son los diferentes tipos de pregunta clínica. Recordemos que para frecuencia, prevalencia, etiología, causalidad, pronóstico, historia natural, diagnóstico, efecto de la intervención y tratamiento, van a haber diferentes tipos de estudios, los cuales yo puedo aplicar para asimismo plantear una buena pregunta clínica y asimismo lograr realizar un estudio de la manera correcta para responder a mi pregunta clínica. Y bueno, ya habiendo hablado de todo esto, ahora nos podemos responder, bueno, pero ¿por qué es importante la epidemiología? ¿De qué me sirve a mí como estudiante, interno y futuros médicos y ortopedistas como queremos ser todos nosotros? Porque es importante la epidemiología y esto lo vamos a ver en tres cosas grandes. La primera, en la actualidad, nos va a ayudar en estas cuatro cosas principalmente. Primero, nos ayuda a tener una comprensión grande de lo que es la salud poblacional. Entonces, nos va a ayudar a permitir identificar cómo se están distribuyendo y cuáles son los determinantes de las enfermedades de las poblaciones. Adicionalmente, también esto tiene que ver mucho con la prevención de epidemias y pandemias, principalmente, y por ejemplo, cuando pasó del 2020 al 2023 aproximadamente la pandemia del COVID-19, ya que la vigilancia epidemiológica fue clave para tomar decisiones de control de salud en las poblaciones generales. A su vez, esto va a ser la base de la salud pública, ¿sí? La epidemiología es la base de la salud pública, ya que va a ayudar a diseñar e implementar programas principalmente de vacunación, campañas de prevención, tamizajes y por último, pero no menos importante, y sobre todo hoy en día en cuanto al tema del ambiente político, son todas esas políticas de salud que son esenciales para cada uno de nosotros. Y por último, es la medicina basada en la evidencia, ya que esto nos va a proporcionar las herramientas metodológicas para evaluar tratamientos, intervenciones y guías de práctica clínica con datos reales, verificables y reproducibles en todos y cada uno de nuestros pacientes. Entonces, de aquí es la importancia de la epidemiología. En cuanto a lo que es en la medicina en sí, la importancia que va a tener es que inicialmente nos va a favorecer lo que es el desarrollo de pensamiento crítico, ya que nos va a enseñar a todo lo que es el análisis de estudios científicos y a no aceptar esta información sin evidencia. Nos va a ayudar en lo que es la formación en investigación, ya que esta va a ser la base de cómo se van a diseñar, interpretar y aplicar los diferentes tipos de estudios de los que les mencionaba ahorita William. Hablamos de una prevención primaria, ya que nos va a ayudar a priorizar todo lo que es la medicina preventiva sobre la curativa. Y tenemos lo que es la mejoría en la práctica médica, hablando de que nos va a permitir tomar decisiones más seguras, basadas en datos y no solo en lo que es la experiencia personal, sino que va a ser un poco más medicina basada en la evidencia, básicamente. Y ya por último, en la ortopedia, entonces vamos a tener estos cuatro puntos principales. El primero es la compresión de la carga de la enfermedad. Esto lo podemos ver, por ejemplo, conociendo la incidencia y la prevalencia de patologías ortopédicas. Por ejemplo, fractura de caderas en adultos mayores, escoliosis en adolescentes, artrosis de rodilla en mayores de 50, 60 años, y también va a ayudar a identificar las tendencias temporales. Por ejemplo, hoy en día, recordemos que toda nuestra población está en un proceso de envejecimiento, la pirámide poblacional viene en una inversión, ¿cierto? Entonces, lo que quiere lograr esto es que, por ejemplo, el aumento de fracturas en sociedades que envejecen principalmente. El segundo punto es la identificación de factores de riesgos. Entonces, esto nos va a ayudar a detectar las variables que predisponen tanto a lesiones como a enfermedades ortopédicas. Entonces, por ejemplo, si un paciente es osteoporótico, perdón, va a tener fracturas por fragilidad. Si es un deportista de alto impacto, puede generar lesiones ligamentarias, por ejemplo, una lesión del ligamento cruzado anterior. O factores ocupacionales, dígase una persona que trabaja con maquinaria, puede generar lumbalgias o lesiones por sobreusos de la articulación. En cuanto a la evaluación de intervenciones y tratamientos, entonces, esto va a ser basado principalmente en tres cosas. El primero nos permite preguntarnos tres cosas grandes. Tratamiento quirúrgico versus conservador,
También el tipo de implante, dígase por ejemplo, clavo cefalomedular versus placas DHS. Y por último, programas de rehabilitación y fisioterapia, porque no nos sirve tener, digamos, la cirugía perfecta si no podemos llevar a la rehabilitación completa a nuestros pacientes. Y por último, porque es importante la epidemiología en ortopedia, es la optimización de recursos en salud. Esto porque nos va a ayudar a priorizar recursos en cuanto a saber, por ejemplo, cuántas prótesis de rodilla o de cadera se pueden llegar a necesitar a futuro. Y ya para terminar, en cuanto a lo que tenemos como conclusiones, inicialmente hablamos de que a lo largo de la historia, y aunque pues no todos los avances fueron enfocados hacia un entendimiento de la enfermedad, como por ejemplo Ground, donde él se enfocó básicamente en la recolección de datos, por ejemplo, de la enfermedad, y también hablando de intervenciones preventivas como el tema de la vacuna para la viruela. Todas iban enfocadas en lo que era el mejorar la salud de las personas, en un bienestar común, digámoslo así, y son intervenciones o son hechos a lo largo de la historia que aún hoy en día siguen siendo como, siguen estando presentes. Y por último, en la ortopedia es esencial la epidemiología, ya que nos ayuda en la comparación de intervenciones y tratamientos, al igual que la toma de decisiones y la optimización en el uso de los recursos en salud. Muchas gracias.